quiero agradecer a la directora de la maestría, Gloria Huarcaya, por la invitación. Para mí es un placer y es un honor estar junto al doctor César Chinguel también y compartir esta noche con todos ustedes. Este tema es maravilloso. Cuando yo recibí la propuesta, me llamó mucho la atención el pensar en el matrimonio después de ya una biografía juntos, ¿no? La pareja que ha construido una historia, que ya ha vivido momentos especiales, momentos difíciles, probablemente con hijos, probablemente con niños o adolescentes, en situaciones distintas y sobre todo en este contexto, en la pandemia. Entonces, voy a compartir con ustedes una presentación, estoy abierta a sus preguntas. Un momentito. Perdón, un momentito, está cerrado. Perfecto. 10 años de casados y ahora qué. ¿Cómo fortalecer la madurez en la conyugalidad? ¿Qué es la verdadera madurez conyugal? Pues el matrimonio es un proyecto de a dos. El matrimonio va a estar nutrido precisamente de los esfuerzos de dos personas que cada día renuevan ese compromiso por estar juntos. Para que esa relación entre dos amadores construyan un nosotros y vean hacia un mismo horizonte, tengan un proyecto de vida, ambos han tenido que pasar también por un desarrollo personal, por un crecimiento y una evolución de manera positiva. Y por otro lado, también tienen que tener objetivos, tanto individuales como conyugales. Juntos han puesto en marcha sus competencias, habilidades, talentos, virtudes para alcanzar la intimidad y la complementariedad. Podríamos decir que el matrimonio maduro envuelve amor, respeto mutuo, confianza, generosidad, trabajo y alegría. Pero existen ídolos o ciertos retos o conductas que van a dañar esta madurez conyugal. A continuación voy a compartir con ustedes algunos retos, pero antes me ha encantado esta frase de una de las doctoras de la universidad que dice: el amor conyugal es un proceso biográfico con épocas diferentes. Y en cada una de estas épocas, mantener viva su unión pide al amor de los esposos cambios, renovación y más profunda cohesión. Rosario García. Vamos a ver ahora cómo poder llegar a revitalizar este matrimonio para que esa profunda cohesión coexista con el tiempo. Algunos retos. Sabemos que los retos son innumerables. Muchos matrimonios que puedan estar sintonizándonos hoy día puedan estar viviendo momentos difíciles. Probablemente se identifiquen también con algunos de ellos y esperamos que este conversatorio pueda traer respuestas a esas inquietudes. Por un lado, el ritmo acelerado. Influencias sociales nos llevan a nosotros a valorar cada vez más el éxito profesional, a buscar precisamente el éxito personal, individual. Nos lleva a mirarnos de una manera muchas veces egocéntrica, buscando solamente el placer, el hedonismo, y estos se convierten en ídolos que van a deteriorar la relación conyugal. ¿Qué podemos hacer frente a ello? La organización del tiempo. El equilibrio, buscar ese equilibrio entre la familia y el trabajo. Es todo un reto, ¿verdad? Vamos a un segundo reto, el teletrabajo o el trabajo en casa. En la actualidad recibo muchas solicitudes de familias que precisamente se ha convertido en un desafío para la pareja y como padres también, trabajar en casa. Los niños o los adolescentes tienen en su imaginario a padres que están constantemente en trabajo, saliendo, pero ahora están en la casa, pero a su vez están distantes y esto genera ya un clima tenso dentro del hogar. Y como parejas, a veces las parejas están juntas todo el día trabajando y no pueden tener esos espacios íntimos, donde renovarse, donde poder recargarse, donde poder desahogar también aquel estrés, aquellas preocupaciones. Entonces vemos esto como uno de los principales retos en estos tiempos. ¿Cuál es el antídoto?
poder generar espacios afectivos, tanto en la conyugalidad como en la familia, padres con hijos, entre los esposos. Aquí me quisiera detener en algo. Como especialista en adolescentes y en jóvenes, muchas veces he recibido de ellos la percepción de que los padres tienen muchas dificultades y que eso no les afecta en gran manera, que no pueden ellos relacionarse, que no pueden realizarse incluso en sus relaciones de pareja. Es ahí la importancia, queridas parejas que nos están escuchando, en poder reparar cómo está mi relación y mi matrimonio, porque esa va a ser el mejor modelo y la mejor fuente de felicidad para la familia y para sus hijos. Por otro lado, tenemos también los temores en la pandemia. Todos quienes estamos aquí y quien le habla, definitivamente esta pandemia ha traído cierta incertidumbre, inquietudes. Hemos tenido pérdidas de familiares, de gente joven incluso que no esperábamos una partida tan pronta. Dentro de la conyugalidad, afrontar estas pérdidas de padres, de hermanos, va a deteriorar también esta relación. De alguna u otra manera, va a involucrar nuestra afectividad, la va a deprimir. Incluso ante estos temores en la pandemia, se presentan trastornos emocionales, como son la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, las fobias, entre otros. Es ahí un reto para el matrimonio, poder reconocer en qué momento es oportuno pedir ayuda profesional. Otro de los retos actuales en la conyugalidad son las dificultades económicas. Aquellos matrimonios que de pronto organizadamente tienen una planificación presupuestal, que ahorran, que han previsto para tiempos difíciles, quizás en este tiempo puedan estar manejándose económicamente. Pero también hay matrimonios que no han tenido esa práctica y que en este tiempo donde de pronto el desempleo, donde hay dificultades para los que tienen empresas, donde los trabajos se ven paralizados y no pueden seguir generando los que tienen de repente un negocio propio, vemos que ese estrés y esta dificultad también va a alterar ese crecimiento en la pareja, siempre y cuando la pareja no tenga los recursos para poder negociar, para poder sostenerse. Más adelante voy a compartir cómo poder fortalecer esta conyugalidad para poder hacer frente a estos retos. Algo que también es importante son la baja conexión emocional que atraviesan los matrimonios. Un matrimonio de 10 años se conoce. Son personas que de pronto anticipar quizás las respuestas de su ser querido, pero a pesar de ello necesitan todavía conocerse como toda relación, renovarse en esa intimidad, renovarse en esa inquietud por saber qué es lo que necesita el otro. Entonces ahí viene la importancia de darnos cuenta cuando mi cónyuge presenta alguna dificultad emocional y requiere mi apoyo o un apoyo también profesional. Esta baja conexión emocional en la pareja, porque a veces están cada uno inmerso en sus actividades, va generando una distancia que no ayuda, porque precisamente en los momentos de dificultad lo que necesitamos es la unidad. Un reto en todo matrimonio, a los 10 años, de pronto conforme pasan los años, es precisamente la formación de los hijos. Muchas parejas con 10 años de casados pueden ser recién padres o pueden tener hijos de 10, 8 años o quizás recién niños muy pequeñitos. Y es ahí, cuando vienen los hijos al matrimonio, se presenta una responsabilidad y demanda de la pareja hacer movimientos, reestructurarse, hacer acuerdos, demanda esfuerzos, pero sobre todo demanda velar esa intimidad entre los dos, para que puedan formar a sus hijos con un proyecto, para que puedan formarlos con valores, con una misma mirada, con un mismo estilo de crianza. Y finalmente, la dificultad en la gestión emocional. Cuando un matrimonio de pronto no tiene claro cómo identificar sus emociones, cuando de pronto el esposo o la esposa tiene dificultad para expresar cuando está molesta, cuando está triste, no hay quizás esa libertad de poder abrir
las emociones, porque no hay una buena gestión, eso va a generar conflictos en la comunicación del matrimonio. En muchas oportunidades, muchas parejas, pues me dicen que les cuesta leer a sus esposos, ¿no? Sobre todo cuando están molestos, porque a veces evitan expresar las emociones. Es ahí la importancia de aprender a comunicar cómo nos sentimos, porque esto puede ir deteriorando gotita a gota esta, digamos, madurez conyugal o esta intimidad dentro del matrimonio. Algunas fallas, ¿no? Quiero compartir con ustedes 4 fallas importantes y que en muchos matrimonios, por la experiencia en acompañando a parejas, he podido visualizar, y una de ellas es la dificultad para desconectarse del trabajo. Y digamos, esto, si yo les pregunto a ustedes, ¿esto es ahora en la pandemia? No, ¿verdad? Muchas veces estos patrones se repiten y más bien se han acentuado ahora en el tiempo de la pandemia. Esta desconexión, esta dificultad para poder decir, ponernos límites, decir no, no al trabajo, poder tener un horario específico. Y sabemos también que puede responder al temor a perder el trabajo por lo delicado que están estas condiciones, pero es ahí donde tenemos que reparar y priorizar, poner en orden estas necesidades, estos afectos y buscar a toda costa este equilibrio. Mostrar actitudes de jefe. Aquí es muy interesante porque en algunas oportunidades he recibido, sobre todo, recuerdo el caso de un varón que me decía que su esposa es directora de colegio, ¿no? Y que llegaba a casa y tenía la misma dinámica conforme ella trataba a sus compañeras de trabajo, ¿no? Llegaba y de repente le decía, ya hiciste tal cosa y cómo fue esto, supervisando, dando órdenes. Y esto, poco a poco, esta actitud al comienzo era manejable, pero conforme fueron pasando los años, conforme se fueron presentando las dificultades, pues la pareja comenzó a tener conflictos y llegan a consulta precisamente por esta actitud. Es ahí donde la esposa, sin darse cuenta, repara en sus actitudes y se hace responsable para poder generar un cambio. Lo bueno que terminaron en un buen puerto esta pareja, porque a tiempo se dieron cuenta que las actitudes que nosotros tenemos en otros ambientes, en donde nos desempeñamos, en otros territorios, desde nuestro amado profesor Viladriz, como diría, en qué territorios nos desempeñamos, pues no tienen que ser los mismos, no tienen que ser las mismas actitudes dentro del hogar. En el hogar necesitamos desplegar nuestras virtudes, tratarnos con amor, tratarnos con respeto, cooperar, trabajar como equipo. Otra falla es la escasa o cero atención a los quehaceres del hogar. Y aquí hay una polémica muy grande porque por muchos años, ¿no? Hemos podido ver a través de las investigaciones un cierto grado de machismo, la dificultad para involucrarse en el varón dentro de los quehaceres de casa. Sin embargo, la buena noticia, mujeres, es que eso está cambiando, ¿no? Cada vez más los varones tienen conciencia de ese involucramiento, tienen conciencia de su paternidad, tienen conciencia de lo importante que son para el desarrollo de la conyugalidad y de la familia en general. Y por último, otra falla a veces es el desborde emocional, la dificultad para manejar sobre todo el enojo. Y es ahí donde cuando no tenemos tanta conciencia de cómo estamos transmitiendo la ira, el enojo, podemos dañar a las personas que más amamos. Y algunas parejas, sobre todo, recuerdo el caso de una mujer que venía a consulta precisamente muy herida porque su esposo constantemente la criticaba, constantemente estaba acechándola en aquellas cosas que ella no hacía bien. Y se molestaba al grado de insultarla, de agredirla con sus palabras. Y este desborde emocional pudimos darnos cuenta que incluso se trataba de un trastorno ya en la personalidad de esa persona, de su esposo. Entonces es importante poder ver, ¿puedo controlar mis emociones o necesito también una ayuda profesional? Quería compartir con ustedes esta frase: no se trata de hacerlo todos juntos para fortalecer la conyugalidad, sino de estar siempre involucrados en las necesidades afectivas, en las necesidades materiales, en las necesidades profesionales de mi cónyuge.
Algunas claves para poder revitalizar el matrimonio. Primero, convirtamos a nuestra familia en un centro de entrenamiento de virtudes, partiendo desde esa comunicación entre la pareja. ¿Cómo de pronto yo manifiesto las virtudes de mi generosidad? Con mi quizás la justicia con él. ¿Cómo yo me muestro cooperativa? Y ambos poder aprender a manifestar estas virtudes para poder enriquecer ese amor y esa relación juntos. Número 2, mejora tus mapas de amor. Y aquí es muy interesante, ¿no? No muchos conocen este término que es un mapa y sabemos, un mapa de amor, pero sabemos que es un mapa, ¿verdad? Sabemos que en el mapa encontramos un punto hacia otro donde nos podemos dirigir. Panorámicamente podemos ver cómo dirigirnos, qué evitar, por dónde ir. De la misma manera, cuando nosotros somos capaces de conocernos mutuamente, de tener la lectura de cómo es mi pareja, ¿qué sientes? Si yo les preguntara ahorita a ustedes, ¿podrían decirme cuál es la preocupación en este momento o durante estos días de su cónyuge? ¿Cuál es de pronto, qué es ese perfume que le gusta a su esposa? ¿Cuál es ese nuevo artículo que ha leído el esposo últimamente? Bueno, no los quiero jalar. Estoy seguro que probablemente lo saben, ¿no? Y otros no. Pero aquí lo interesante es poder descubrir y para poder conocer necesitamos invertir tiempo, invertir energía. Necesitamos tener interés genuino por el otro. Por otro lado, también tenemos mantener una actitud de adulto. Y aquí es muy interesante porque algunas personas cuando ya en consulta, eh, a través del diálogo y la conversación, llegamos a reconocer algunas actitudes inmaduras, se rehúsan, ¿no? Y alguna expresión ha sido, por ejemplo, infantil yo, me comporto como niño, pero cuando comenzamos a ver las características y la diferencia en las acciones entre un niño y un adulto, muchas veces encontramos algunas de ellas. Y es bueno reconocerlo y es bueno poder revisar qué actitudes estoy mostrando yo. Y hoy quisiera compartir con ustedes algunas de estas características para que puedan de repente por ahí irse autoevaluando. Por un lado, tenemos un niño busca la individualidad. Sin embargo, el adulto va a buscar un nosotros dentro de la conyugalidad. Por un lado, el niño es dependiente, necesita del otro. Sin embargo, un adulto va a aceptar los consejos, va a permitir que su pareja sea influencia en sus decisiones, pero se va a hacer responsable de lo que elige. Número 3, tenemos también que desea todo al mismo tiempo, ¿no? La búsqueda del placer, así son los niños, ¿verdad? Sin embargo, un adulto dentro de un matrimonio va a esperar y va a vivir un proceso. Va a esperar cuando de pronto la esposa necesita un tiempo para poder desarrollar alguna habilidad. Va a esperar cuando de pronto está atravesando una enfermedad y necesita quizás un tiempo para recuperarse. Y por el contrario, necesita el apoyo y la cooperación y el amor total de la pareja. Por otro lado, otra de las claves es procurar vivir en unidad. Y este aspecto es muy interesante porque imaginemos que estamos, no sé, en un barco, ¿no? Y si ambos estamos en el barco, pues juntos vamos a tener que atravesar las tormentas, las dificultades. Pero ¿qué pasa si de pronto cada uno, en los momentos de dificultad, uno se avienta el barco y dice, no, yo me voy, ¿no? Agarro mi bote y me voy. Pues ahí se pierde la unidad. La unidad es caminar juntos. La unidad precisamente es disfrutar, es complementarnos y aceptarnos para poder llegar a un buen puerto. Salir del estancamiento. Y esto es muy importante, porque muchas veces los matrimonios tienen sueños. Y en algún momento, recuerdo escuchar a un matrimonio que me decía, nosotros tenemos el sueño de poder volver a viajar, de tener una segunda luna de miel. Pero precisamente habían llegado los hijos, tenían ahora otras responsabilidades, habían adquirido compromisos y eso ya lo veían completamente imposible, ¿no? Entonces habían perdido la esperanza de esos sueños, o de repente alguna esposa o algún esposo que quiere desarrollarse profesionalmente, pero en este momento no lo es posible. Es ahí donde la pareja
necesita reparar en ese proyecto juntos, en esos sueños, para poder hacerlo realidad con esfuerzo y con apoyo mutuo. Revisar esos planes, porque recordemos, el matrimonio es un crecer los dos. Salir de ese estancamiento es también poder solucionar aquellos problemas que tienen solución. ¿Sí o no? Todo un problema tiene solución y hay problemas que no tienen solución, pero a veces estamos estancados en situaciones, en conflictos donde con diálogo, de pronto incluso con dejarlo pasar y priorizar la relación. Y ahí viene una pregunta. A veces yo les digo, ¿no? A las parejas que acompaño, ¿qué es más importante para ti? ¿Esta situación o tu relación? Entonces, cuando lo miran así con distancia, pues se dan cuenta que es la relación. Entonces, ¿qué esperas? ¿Y qué podrías hacer de diferente si fuese la relación? Bueno, dejaría de renegar, dejaría de cobrarle a la familia, dejaría de hablar de tal problema. Entonces, ¿qué te impide? ¿Qué nos impide para salir de ese estancamiento? Hay que detenernos, porque a veces vamos a mucha velocidad y los problemas se van acumulando, el corazón se va llenando de resentimiento. Y por último, es muy importante que el matrimonio pueda crear un sentido de trascendencia. ¿Qué significa esto? Intencionalmente dejar un legado en valores, un legado en tradiciones familiares, un legado en soporte social, en sentido de pertenencia para el cónyuge y para sus hijos. Construir con alegría una familia o un matrimonio que sirva de inspiración para las nuevas generaciones y que no a futuro se sientan avergonzados de quién fue papá, de cómo se amaron, todo lo contrario. Aquí quería compartir, hay una clave, yo le he llamado clave de oro, porque en realidad es una de las principales dificultades con las que me he encontrado cuando he acompañado a alguna pareja, y es la comunicación de las expectativas. Y aquí, cuando la pareja no puede comunicar precisamente lo que quiere, lo que piensa, lo que necesita, lo que desea, vamos a ver que se da un síndrome, y se le llama el síndrome del espejo del circo. No sé si ustedes conocerán los espejos del circo, ¿verdad? Algunos de nosotros habrá visto que este es en el que nosotros nos paramos y de pronto se deforma la imagen. Cuando uno de los cónyuges, de alguna otra manera, comienza a permitirse pensamientos negativos sobre su pareja, porque de pronto ve que la otra persona no entiende sus necesidades, tampoco lo comunica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se van generando distorsiones en la manera de leer la realidad. Comenzamos a ver los problemas más grandes de lo que son. Comenzamos a ver los defectos en la pareja y dejamos de ver la responsabilidad de nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos hacer acá? Primero, tenemos dos opciones. O nos quedamos con el problema o nos quedamos con nuestra pareja. Con ese imaginario de ideal de cómo queremos que sea mi pareja o con la imagen de la persona que verdaderamente es. Necesitamos comunicar lo que queremos. Y es ahí donde viene de pronto a tallar habilidades comunicativas como la asertividad, ser empáticos, comunicación clara, directa, una comunicación amorosa. ¿Y qué va a permitir? Que una vez que nosotros comuniquemos nuestras expectativas, el otro podrá leerme y podrá entender cómo quiero ser amado yo. Quiero recomendarles, algunos lo puedan conocer, hay un libro muy interesante sobre los lenguajes del amor de Gary Chapman y nos habla de 5 lenguajes del amor. 5 maneras como las personas nos recibimos del otro y lo traducimos en sentirnos amados. Tenemos palabras de afirmación, regalos, actitudes de servicio, de pronto también quizás el tiempo juntos, contacto físico, mujer, varón, si me estás escuchando. Quisiera contarte un caso que puede ilustrar, ya voy terminando, que puede ilustrar esto. Me recuerdo a una mujer que me decía, en realidad mi esposo no le interesó mucho.
Siento que no me quiere, no me mira, no se preocupa. Ella refería, no se preocupa por mí. Entonces, cuando íbamos relatando, yo le preguntaba, ¿por qué crees que no se preocupa? Bueno, porque él llega del trabajo y se pone a hacer las tareas con mi hijo, de pronto después se va a ver televisión, por lo general siempre está, o se va después a su computadora y está trabajando, y cuando yo quiero conversar con él, me dice que él tiene que trabajar porque queremos comprar algunas cosas en la casa y necesita de este trabajo, incluso necesitaba un ascenso en el trabajo. Entonces, pero luego, conforme fue relatando, me decía, y los fines de semana, bueno, los fines de semana nos vamos de compras y él sí llena los coches en las tiendas, me compra cosas, pero no me escucha. Entonces, ella lo que en realidad quería era que su esposo pudiera conversar con ella. Yo le pregunto, ¿y tú le has dicho? ¿Te lo has detenido? ¿Le has preguntado? No, pero él me tiene que conocer. Tenemos ya 13, 12 años juntos y me tiene que conocer. Entonces, es ahí el pensamiento a veces un poco inflexible, pero podemos ver acá también que el esposo entendía que mientras más le daba a su esposa, le estaba demostrando su afecto y su esfuerzo. Pero ella no, ella quería palabras de afirmación, que le reconociera lo que hacía. Quería contacto físico. Entonces, mujer, varón, si tú necesitas esto, tienes que pedirlo a tu pareja. Necesitas un abrazo, dilo. Antes no te gustaba y si necesitas un detalle, pídelo. Y puedes enseñar al buen amar. Finalmente, quisiera compartir con ustedes una herramienta que les puede permitir a evaluarse a sí mismos cómo están en el matrimonio. Por un lado, tenemos esta rueda donde ustedes pueden diversificar diferentes aspectos y poder evaluar el nivel de satisfacción dentro de cada uno de los aspectos, del 1 al 10. Por ejemplo, ¿cómo estás en la comunicación pareja? ¿Sientes que te estás comunicando a nivel verbal y no verbal con tu pareja? ¿Entiendes sus gestos? ¿Entiendes las intenciones que tiene? ¿O hay algo que de pronto necesitas escuchar? Bueno, ahí puntúan. Cuando ustedes hagan esta actividad, esta herramienta muy poderosa, van a poder luego unir esos puntos y ver si hay un equilibrio en la relación matrimonial y en qué áreas necesitan potenciar. Y ahí vienen pues los compromisos de mejora. Quiero terminar con esta historia, no sé si estamos bien con los tiempos. Quiero terminar con esta historia brevemente comentándoles acerca del puercoespín. El puercoespín es un animalito de las zonas tropicales. En estas zonas, pero muchas veces en estos cambios climáticos han habido heladas y en esos tiempos de helada el puercoespín si se alejan pueden morir. Necesitan permanecer juntos, pero como ustedes pueden ver tienen unas púitas y esas púas al acercarse mucho pueden morir. Trayendo esta manera de la naturaleza a la vida matrimonial. Nosotros somos como esos puercoespines. Si nos alejamos demasiado, se enfría la relación, se enfría la intimidad, nos alejamos, no podemos tener esa de pronto cercanía afectiva. Y por otro lado, si nos acercamos demasiado, perdemos la individualidad. Necesitamos mantener esa justa medida, ese espacio donde haya precisamente el crecimiento personal, ese espacio donde se cultive el amor, donde ambos puedan acercarse y a la vez también alejarse sin angustias, con la seguridad de que están siempre uno para el otro. Terminamos con esta frase. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino el amor serán tus frutos. Ahora quiero darle pase al doctor César Chinguel, que va a complementar y va a compartir un tema muy importante e interesante también. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias por darme la palabra. Bien, yo quería empezar diciendo, bueno, agradeciendo a la dirección de la maestría. Es un honor poder estar de invitado en este panel. Supongo que me han invitado como quien llama a alguien del Consejo de Ancianos, ¿no? Que por el tiempo que uno tiene de recorrido en el amor, algo puede decir, algún consejo puede dar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que quiero plantear mi participación, ¿no? En primer lugar,
quería empezar hablando por alguna experiencia personal, ¿no? Es decir, todos cuando empezamos esta andadura, Pedro Juan suele llamarle este navegar en el barco de la vida, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y cuando uno se embarca, cuando uno comienza un nuevo camino, tiene miedo. O sea, el miedo no es malo, el miedo es un mecanismo humano, ¿no? Que lo lleva a estar atento, a estar alerta, a poner más en aquello que más necesita y menos en lo que menos necesita. El problema no es el miedo, el problema es no saber manejar el miedo, ¿no? Entonces, cuando uno inicia una aventura, siempre tiene ciertos reparos. De hecho, yo recuerdo de un amigo que me contaba que cuando ingresaba a la iglesia, ¿no? Le saltaba el corazón, ¿no? Y no era de los nervios de tanta gente que había, ¿no? Sino de saber lo que estaba haciendo. O sea, ¿estaría haciendo bien este paso? ¿Será el correcto? ¿No? Porque es un paso trascendente. Y ese amigo era yo mismo tenía esos miedos, ¿no? Sin embargo, empieza un proceso, ¿no? Y de ese proceso es que quiero hablarles esta noche, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla. ¿Qué cosa es el amor maduro? O sea, ¿a qué nos referimos con un amor maduro? En primer lugar, no, el amor no es un amor que tiene estadios en el tiempo, es un proceso. Es un proceso que si somos humildes y sabemos, y sabemos ir corrigiendo los errores que los tendremos, vamos a empezar a ir mejorando sin darnos cuenta. Uno no busca obligatoriamente, conscientemente, a cada instante, perdón, a ver, estamos aquí. Uno no busca a cada instante la virtud. Uno lo que busca es aprender a amar. Si uno aprende a amar, con errores, con dificultades, equivocándose, con discusiones conyugales, con errores con los hijos, corrigiendo, aprendiendo de ellos en el tiempo, es que uno empieza cada vez a amar mejor. Y en la medida que uno va aprendiendo a amar mejor, en esa medida aparecen las virtudes. Obviamente, uno tiene que poner los medios, es decir, no poner dificultades a este crecimiento natural. Pero una cosa es lo que los demás ven de nosotros, como en el caso, por ejemplo, de la imagen que uno pone en Facebook, en las redes sociales, ¿verdad? O sea, en las redes sociales uno tiene una imagen. Normalmente uno no pone la peor fotografía de uno mismo. Uno quiere representar ante los demás, de modo consciente o inconsciente, la mejor imagen de sí mismo, porque aprecia a los demás, porque quiere ser apreciado por los demás. Pero una cosa es lo que los demás observan y otra cosa es lo que tenemos en el interior. O sea, nuestras relaciones que se observan buenas, malas, florecientes, que atraviesan una etapa oscura de la vida y que luego renacen porque existe el amor que subyace en las relaciones familiares, tiene un lado que todos ven, pero tiene un lado que nadie ve. En esa parte que nadie ve, podríamos llamar en la intimidad de la familia, en donde solo tú y tu amada, en este caso, si es que nos referimos a la relación conyugal, conocen todo lo que cuesta construir el amor. El amor no es gratuito. El amor exige esfuerzo, el amor exige trabajo. Y uno de los primeros trabajos que existe es aprender a perdonar. Porque errores tendremos siempre. Siempre vamos a tener errores. Porque amar y aprender a amar es un proceso. De hecho, el varón tiene que estar como más atento al modo de querer y de entregarse de la mujer. Porque la mujer, por propia naturaleza, es seno, acoge.
Y entonces es un proceso. Ella tiene que aprender a amar al marido y el marido tiene que ir aprendiendo a amar a la mujer. ¿Y cuándo termina esto? No termina nunca. Uno no ha terminado no ha aprendido a amar ni a los 15, ni a los 20, ni a los 40, ni a los 60, ni siquiera cuando nos estén cerrando la tapita, ¿no? Porque el amor puede crecer tanto como nosotros seamos capaces de entregarnos a nosotros mismos. Pero en esa medida vamos a tener siempre una imagen de nosotros mismos que no necesariamente somos nosotros mismos. Nosotros somos mucho más que la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y entonces, en ese sentido, vamos a hacer un viaje rápido, muy rápido, sobre estos teóricos primeros 10 años, que ya digo, para mí, no es que tenga que esperar a los 10 años para empezar a corregir, a restaurar esa parte del reverso de ese tejido que corresponde a ir aprendiendo a amar, a ir entregándose más, a ir comprendiendo mejor a la persona amada, a ir aprendiendo a amar a nuestros hijos, porque es un proceso. Noten ustedes que el hijo lo siente la madre nada más empezar a gestar. Pero el padre tiene que aprender a ser padre, empieza a querer de un modo distinto al hijo, ¿no? Entonces, todo comienza cuando en la pubertad, ¿cierto? Decía San Agustín, yo no amaba a nadie, pero amaba amar y buscaba a quien amar. O sea, en esa época, aquella en la que ya no queremos estar solo los chicos y las chicas separados, sino que ya nos buscamos, ¿no? Y este proceso va continuando hasta que de repente encontramos a una persona. Esa persona que no sabemos por qué cambia nuestras vidas. Es decir, cuando un alumno, por ejemplo, en la universidad, pregunta en alguno de estos cursos que damos, oiga, profesor, ¿y yo cómo puedo saber si este es el amor de mi vida? Yo le digo, no puedo decírtelo, pero hazte alguna pregunta. ¿Eres mejor persona? ¿O esta relación te hace peor persona? ¿Estudias mejor? ¿Estás más alegre? ¿Te entregas más? ¿Haces más deporte? Ah, entonces, ese es un buen indicio de que ese es el inicio correcto. Porque el amor es fecundo, el amor engendra. Y lo primero que engendra es lo mejor de nosotros mismos en la unión de un varón y una mujer. Y así podemos ir desarrollando, hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, la relación. Aprendemos a compartir nuestra intimidad. No es fácil. De hecho, uno de los primeros obstáculos en el amar es no poder abrir el interior. Porque creemos, especialmente el varón, que lo podemos calcular todo y no es así. Y las mujeres, la mujer como tal piensa que queriendo el tiempo va a cambiarlo todo. Y no es así. Exige, por eso es que el amor se basa también en la razón. El amor exige un control de nosotros mismos para orientar todas nuestras emociones. Y saber que yo me he entregado a mi mujer para envejecer juntos y crecer juntos y ser felices juntos. Pero ese ser feliz no es una meta, es el camino. No es que uno diga ya a los 40, a los 50 he llegado a ser feliz. La felicidad es el camino en el matrimonio. Y como no somos perfectos, nuestros caminos no son perfectos. Y por lo tanto vamos aprendiendo y vamos corrigiendo en el camino. Y las discusiones que surgen en el matrimonio pueden darme un indicio de que el amor está disminuyendo. No es así. Porque uno espera obtener todo de la persona a quien se ha entregado completamente. Por lo tanto, hay una expectativa. Y es aprender a manejar estas expectativas lo que puede ir ordenando estos primeros años de matrimonio. Es decir, llega un momento en donde esa pareja, sin importar la cultura, sin importar la nacionalidad, sin importar el tiempo, no es verdad que el matrimonio sea una invención de algún grupo cultural, es una institución natural que sin importar incluso culturas que nunca se han comunicado, ¿no? Un varón y una mujer deciden envejecer juntos porque se aman. Pero el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. O sea, nosotros no nos casamos porque nos queremos. Eso es un requisito, sí,
pero nosotros nos casamos, es decir, comenzamos esta navegación porque queremos querernos más cada día. Y este camino, esta navegación, obviamente va a tener mareas, va a tener vientos a favor, en contra, ¿no? Pero curiosamente en esas dificultades uno puede ser muy feliz. Todo depende del grado de sinceridad y de verdad con que se viva esa entrega. O sea, no es verdad que existe un truco para un matrimonio. El matrimonio es verdad, el matrimonio exige lo mejor de nosotros mismos, y lo mejor de nosotros mismos no es solo nuestro cuerpo, ni siquiera es solo nuestra alma, exige el espíritu, porque es en el espíritu en donde vamos a construir esa unidad. O sea, una familia, un matrimonio, a lo largo del tiempo en esta navegación, va construyendo, se va entrelazando juntos. Y el amor tiene una característica, porque el amor siempre puede crecer. Nunca se llega a una meta, es decir, nunca uno dice, ya, me amo lo suficiente con mi mujer o ya amo lo suficiente con mi marido y por lo tanto he llegado a la meta. No es verdad. ¿Por qué? Porque siempre es la primera vez que vivimos nuestra vida. Siempre es la primera vez que tenemos 15, siempre es la primera vez que tenemos 20. Luego nosotros enfrentamos esa relación siempre con la novedad de ser la primera vez que vivimos esa relación en la edad que tenemos, en las circunstancias en las que estamos. Y por lo tanto, el amor que engendró esa unidad, que no es una unidad del registro civil, es una unidad que genera a través del cuerpo, porque el matrimonio es una sola carne, es decir, exige una sexualidad sana, feliz, sincera, entregada, ¿no? Una construcción a través del cuerpo, pero no solo une el cuerpo, porque nosotros no tenemos cuerpo, somos nuestro cuerpo y somos nuestra afectividad y somos nuestro espíritu. Y por lo tanto, cuando nos unimos a través del cuerpo, nos unimos todo. Y esa maravillosa unión a nivel genital que comienza, pero cuando hay entrega total, produce una nueva persona. Es decir, es tan grande el amor humano que es capaz de engendrar no solo el nosotros conyugal íntimo, esa compañía íntima, sino que además es otra persona. Y esa otra persona obviamente va a cambiar todos nuestros planes. O sea, antes del matrimonio cada uno tiene como una mochila, ¿no? Tiene unos proyectos. Hasta que de repente nos unimos y vamos a conciliar nuestros proyectos con generosidad. Ahora tú, luego tú, ¿no? Porque somos unión. Ya no estamos, un amigo que estaba haciendo un doctorado en otro país me contaba que su esposa le decía, yo estoy haciendo el doctorado, aunque tú lo estás estudiando. Eso es, o sea, esa es tratar de construir la unidad. Y eso no quiere decir que el camino sea de rosas, exige esfuerzo porque el amor es trabajo. Y entonces decía que aparece una nueva persona humana. No es una mascota, no es una cosa, es una nueva persona humana que también construye esa nueva unidad. Es decir, se establece una especie de triángulo íntimo entre la maternidad, la paternidad y la filiación. Y entonces empiezan a fluir vínculos, se construyen unidades entre la mamá y el hijo, entre el papá y el hijo, entre el papá y la mamá de unión conyugal. Y entonces aquí pueden haber también algunas disfunciones. Lo que no hay que olvidar jamás es que obviamente el hijo genera vínculos muy fuertes de maternidad y paternidad, pero el vínculo entre la mamá y el hijo, y el papá y el hijo, se nutren, se alimentan de la calidad del amor de los padres. Y esa calidad del amor exige unos espacios íntimos en donde no puede entrar nadie, porque precisamente es solo de ellos y tiene unas condiciones para ir creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y obviamente hay que aprender a ponerse de acuerdo, ¿no? Decía el fundador de la universidad en la que trabajo, ¿no? O sea, ya podemos discutir, obviamente, ¿quién no discute en el matrimonio? Pero jamás, jamás, jamás hacerlo delante de los hijos. Además, nunca irse a dormir sin haber hecho las paces.
y siempre pide disculpas no a aquel que tiene la culpa, sino a aquel que tiene mayor calidad humana. Porque el amor en definitiva no es tuyo ni mío, sino es de ambos. O sea, el secreto a la felicidad, ya lo digo, no es una meta, es el camino. Porque la felicidad verdadera en realidad está más allá de la muerte. Pero mientras vivimos, la felicidad está en cómo ir aprendiendo a amar en el camino, sabiendo que van a haber siempre dificultades, sabiendo que luego, con el crecer, con el pasar del tiempo, aparecen circunstancias distintas, vienen otros hijos, hay que aprender a enseñar a amar a los hijos. En las reuniones en donde uno se junta cuando tiene hijos más o menos de la edad de 7 años, 8 años, el tema de conversación normalmente son los hijos. Y poco a poco los hijos van creciendo. Y entonces el varón tiene que aprender a amar. Cuando tuve la oportunidad de estar fuera del país, una de las primeras cuestiones que descubrí en mi experiencia personal es que aquellos roles que yo pensaba que eran estáticos en el varón, pues no lo eran tanto, ¿no? Entonces es muy común en otros lugares que el padre saca a pasear al niño, que es capaz de cambiarlo sin ningún problema. Entonces hay que ver qué cosas es lo esencial en el rol masculino y en el rol femenino, y qué cosas son roles culturales, ¿no? Que hay que superar, ¿no? Ya dijo Sarita, superar los machismos, también los feminismos malos, ¿no? Porque superados, nuestros hijos van a tener ese flujo de comunicación del ejemplo, en ese fluir de las virtudes producto de la relación entre el papá y la mamá, ¿no? Tampoco quiero dejar de mencionar la importancia de los abuelos. O sea, ¿cómo queremos que nosotros nos traten nuestros hijos? Pues ellos habrán aprendido de cómo tratamos nosotros a los abuelos. Nadie da lo que no tiene. Y nuestros hijos necesitan de todos los amores de la familia, tanto de la familia nuclear como de la familia extensa. No podemos privarles a nuestros hijos del amor de sus abuelos. Si es que es posible, hay que aprovechar porque todo eso favorece el crecimiento de los hijos, ¿no? Y además, no olvidar que la raíz de la cual se alimentan todos los amores en la familia es el amor entre el esposo y la esposa. De la calidad de este amor dependerá de la salud emocional de nuestros hijos, de la propia salud emocional de los esposos. Por lo tanto, aunque sea muy fuerte ese vínculo emocional que uno desarrolla con los hijos, hay que hacer un esfuerzo racional para reservar espacios propios que la familia, que la pareja merece. Ese espacio es importantísimo. No olvidar además que esta unidad es una unidad a través del cuerpo, por lo tanto exige una vida, un uso de la sexualidad sano, adecuado a la edad obviamente de la pareja, ¿no? Y por lo tanto así podemos decir que, ya digo, aunque no estoy de acuerdo de los primeros 10 años, porque el amor es un proceso de crecimiento permanente, pero si pudiéramos hacer un balance, podemos decir, ¿cómo llegamos a los primeros 10 años? Bueno, pues hemos partido de un tiempo en el cual recién nos casamos y estábamos solos. Él y ella solos, exclusivos. Y por lo tanto este tiempo aporta a la pareja. Es bueno vivirlo y vivirlo bien. Por lo tanto es el tiempo en el cual no debe entrar nadie. La luna de miel no es de miel. La luna de miel es el proceso en el cual vamos empezando a construir esa unidad íntima, en donde no caben terceros. Tú y yo juntos construimos ese nosotros que va a fortalecer precisamente la llegada del hijo. Es decir, el hijo cuando llega de forma natural debiera encontrar funcionalmente bien constituida esa unidad para que obviamente él pueda crecer. Es decir, el pesebre en el cual se debe funcionalmente llegar el hijo es precisamente ese nosotros íntimo. Tú y yo somos uno, ¿no? Y luego la familia va creciendo, hay nuevos amigos, es importantísimo cultivar la amistad en los colegios con los padres de nuestros hijos,
con los padres, los amigos de nuestros hijos, porque de esa manera podemos ir conociendo las relaciones, pero antes de los 10 años, nosotros les elegíamos los amigos a nuestros hijos. Ya luego, cuando ellos ya tienen pensamiento abstracto, ya ellos dicen, no, papá, yo con él no quiero, yo quiero acá. Es decir, es necesario ir aprendiendo a manejar a los hijos en la medida que ellos van teniendo sus decisiones. Porque nosotros los educamos para que sean libres. ¿Y libres para qué? Para que sepan amar. ¿Y para que sepan amar para qué? Para que sean felices. Es decir, el saber reconocer en el contexto en el que le toquen vivir la felicidad. Y la felicidad está en saber abrirse a la persona amada. Y eso es un proceso. Y lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es enseñarles precisamente a amar. En ese contexto hay también discusiones por temas económicos, hay que saberlos llevar, hay que saber conciliar, hay que aprender a conversar sobre los presupuestos familiares, ¿no? Y no termina nunca, es un aprendizaje en el tiempo, ¿no? Hay algunos riesgos, ¿no? Yo los quiero conversar porque me han dado 20 minutos, espero que ya en las preguntas podamos explayarnos un poquito mejor. No he querido basarme tanto en el tema antropológico, encontré un libro muy bueno que se llama El amor no basta, de Aaron Beck. Entonces, quiero finalmente terminar con algunas ideas. Cuando uno ha vivido esos primeros años, uno es consciente que ha entregado todo. Es decir, uno sobre la mesa pone sus proyectos, pone sus expectativas, pone sus temores, pone sus virtudes, pone sus defectos, pone sus miserias. Todo ese bagaje de lo que nosotros somos en nuestra intimidad, lo ponemos en común. Él y ella lo ponen en común, es decir, lo entregamos todo. El amor es tal que es capaz de engendrar la mejor versión de nosotros mismos a partir de lo que somos, porque amamos como somos. Y entonces, al entregarnos totalmente, aparece una legítima expectativa, es decir, esperamos algo. Y entonces, esa expectativa que esperamos del otro, hay que aprender a comunicarla, ¿no? Es como aquella señora que pasa un momento, van juntos a pasear al centro comercial con los chicos, ¿no? Y de repente ella le dice, mira, me gusta ese perfume, ¿no? Me gustaría tenerlo. Y él está distraído viendo una bicicleta para los hijos y, ya, sí. Y ella piensa que ya comunicó que eso es lo que quiere, vamos a suponer, en un aniversario cercano. Pues no, al varón hay que decírselo. El varón es concreto. Y entonces a veces, por una expectativa de haber comunicado algo sin haberlo hecho, viene un problema emocional, ¿no? Un problema que podríamos llamar, y que resume así el autor que acabo de mencionar. Voy a terminar comentando tres cuestiones. La primera se denomina sobrecarga emocional. ¿Qué cosa es la sobrecarga emocional? Una vez que el matrimonio ya tiene, digamos, unas horas de vuelo, ¿no? Es decir, ya nos hemos casado, hemos aprendido a conocer a tu familia, a mi familia, ya conozco tus virtudes, ya conozco tus defectos, sé un poco cómo son tus reacciones, pero ya he dicho que el amor dura toda la vida, por lo tanto, no hemos terminado de abrirnos completamente, porque siempre nos podemos abrir más, siempre podemos abrirnos más a la persona que amamos, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es la sobrecarga emocional? Se dice, las tareas prácticas y mecánicas se juzgan más por su capacidad de satisfacer valores y expectativas emocionales que por su capacidad de resolver problemas prácticos. En concreto, si la esposa te dice que cuelgues el cuadro y tú no lo cuelgas en el momento en que ella espera que lo cuelgues, sino que lo cuelgas pues 2 días después, el problema no es el cuadro que fue mal colgado o no se colgó oportunamente. El problema es que ella, al no haber tú cumplido con esa acción práctica, mecánica, concreta,
asocia a que tú la quieres menos. Es decir, ya no me llama, ya no le importo. No cuelga el cuadro, ya no me quiere. Ya no hay relaciones sexuales tan frecuentes por las mecánicas propias de la edad, entonces ya no le gusto. Es decir, no es que muchas veces el problema se restrinja al acto concreto de la acción práctica, sino que hay una sobrecarga emocional. Y esta sobrecarga emocional va a existir siempre, porque siempre esperamos más de la persona amada. ¿Y por qué esperamos más? Porque amamos, porque nos hemos entregado todo. Y esto es malo, no es malo, existe siempre. ¿Y qué podemos hacer? Saber que existe, porque cuando uno sabe que existe y es sincero con uno mismo y es humilde y quiere mejorar, que no es fácil, como bien sabemos, los hombres somos muy orgullosos, tenemos que ir aprendiendo a abrirnos a lo largo del tiempo, ¿no? Pensamos que lo sabemos todo, que lo controlamos todo, porque somos diferentes. Los hombres trabajamos por lotes, es nuestra naturaleza. La mujer puede coger más datos del mismo porque es reunitiva por la propia maternidad. Somos diferentes. Y por lo tanto hay que saber que existe esta sobrecarga emocional para saberla controlar. ¿Cómo? Con buen humor. Así es simple. Saber que asiste, saber que es un riesgo y por lo tanto, como no somos perfectos, debemos aprender a comunicarnos. ¿Sabes qué? Yo espero esto, decirnos las cosas, pero hay que saber decirnos en el momento oportuno, ¿no? Y eso obviamente se aprende a lo largo del tiempo. Presunción de inocencia. Él o ella tienen buenas intenciones, cuidarse de las atribuciones negativas, porque muchas veces, bueno, me queda poco tiempo, lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínense que un matrimonio joven, él llama a ella diciéndole que se va a hacer tarde porque tiene que entregar unos informes del trabajo, ¿no? Un proyecto, ¿no? Y efectivamente llega a las 4 de la mañana. Si ella ha tenido una biografía, es decir, nosotros no somos instantáneos, somos nosotros y nuestra biografía. Si ella ha tenido un padre, por ejemplo, que se portaba mal, que llegaba tarde, que no era fiel en su matrimonio, es distinto a que si ella ha tenido un padre que si llegaba tarde, pues lo justificaba, si llegaba muy temprano, pues trataba de llegar, preparar el desayuno. Es decir, el modo como uno ha vivido su vida hasta el momento de llegar al matrimonio influye en cómo uno ve los actos de la persona amada. Y es necesario que nosotros sepamos para poder plantearnos la posibilidad de estar equivocados ante esa visión. Y obviamente hay que siempre tener la presunción de inocencia, ¿no? Cuidarse de las atribuciones negativas, ¿no? Por último, la reciprocidad. Tendemos a darnos satisfacción o insatisfacción en la medida en que la recibimos, ¿no? Tenemos expectativas. El matrimonio está fundado en el amor. El amor puede crecer siempre. ¿Y cómo crece? En la medida que cada uno aporta más. ¿Y qué es lo que tiene que aportar? Él mismo tiene que aportarse. Pero ¿de qué modo? Una intimidad a nivel conyugal en el caso de la relación entre los esposos. Una intimidad a nivel filial en el caso de los hijos. No solo preguntarle qué has hecho hoy día, sino cómo te sientes hoy. Es decir, bajar a niveles de intimidad. ¿Es fácil esto? No es fácil. Es un proceso que hay que ir trabajando con humildad, ¿no? Aprender a pedir perdón, ¿no? Y finalmente, el bien genera bien, ¿no? La vida matrimonial es un camino, es una vocación. En el caso de las personas que están llamadas a esta vocación, es un camino muy grande de perfección. No es ni mejor ni peor que otro. Es una vocación, es un camino, y en ese camino podemos ser felices y muy felices. Pero para eso es necesario que vivamos esa vida con verdad, con sinceridad, con humildad, ¿no? Y este entrelazamiento que va surgiendo en esa relación entre los esposos es como una forma de
de aportar al matrimonio. Es como si nosotros tenemos una hoguera y vamos poniendo cada vez más leña al fuego. Nosotros vamos encendiendo ese amor, sabiendo que hay humo, y ese humo puede fastidiar muchas veces, porque no somos perfectos, pero lo importante es el calor que nosotros vamos aportando, ¿no? Muy bien, yo quiero terminar con esto, y para no alargarme más, y con Sí. mucho gusto, Javier, quedo a tu disposición. Tú eres ahora Muchas gracias. te entrego el Muchas timón del gracias. barco. Gracias, doctor César. Gracias a la licenciada Sarita Oliden, quien ambas exposiciones nos han dejado con el gustito de seguir escuchando más de estos importantes temas. Sarita ha hablado de los retos actuales, de las claves para revitalizar el matrimonio y de la famosa regla de oro que nos ha dejado. Y el doctor Chinguel nos ha hablado de todo el proceso de amar que no termina nunca. Vamos a ir rápidamente porque hay varias preguntas que se han planteado. Ojalá nos dé el tiempo para resolver la mayor parte de ellas. Tenemos aquí una pregunta para la licenciada Sarita Oliden. ¿Cómo reconocer que tu matrimonio necesita recurrir a ayuda profesional? Por ejemplo, a un psicólogo o a un consejero. Muy importante esa pregunta, porque a veces pues los matrimonios pueden estar en completa transparencia, ¿no? Y no darse cuenta hasta que uno de los dos comienza a analizar y ver, por ejemplo, que hay dificultades para resolver problemas sencillos. Que de pronto la comunicación, esa interacción cada vez es mucho más distante. O de pronto en esa comunicación hay críticas, cuando hay desprecio, cuando hay evitación para afrontar los problemas. Por ejemplo, también cuando hay la posibilidad de algún maltrato, un maltrato físico, o sea, eminente, algo que pueda venir, hay un desborde emocional. Y sobre todo cuando la pareja, no solamente cuando hay problemas, sino también cuando la pareja quiere de pronto, no sé, empezar un proyecto, pero les cuesta ponerse de acuerdo, están en un dilema. Muchas veces los espacios terapéuticos procuran que las parejas puedan tener claridad en este proceso de tomar elecciones. Muchas gracias, licenciada. Hay una pregunta para el doctor César. Pregunta un participante. ¿Es necesario, desde su experiencia, es necesario o un derecho que nuestra esposa conozca alguna infidelidad cometida en el pasado si nuestro matrimonio va bien actualmente? Sí. Es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque el amor está basado en la verdad, ¿cierto? Si esa infidelidad ha sido cometida antes de la relación con la que es ahora su esposa, ahí hay que tener en cuenta que ese acto involucra a una tercera persona, es decir, a la persona con la cual tuvo esa relación, ¿no? Es decir, si ha sido infiel con la que ahora es su esposa, ayudaría mucho, digamos, a comunicar este hecho. Pero el modo en que se comunique no necesariamente tiene que generar detalles, ¿no? Es decir, vamos a plantear, lo voy a enfocar desde otro punto de vista. Supongamos que yo vivo con esa verdad en el alma, ¿no? Entonces, probablemente yo me entregue a mi esposa, somos felices exactamente, pero hay algo que va a impedir que yo me entregue completamente. O sea, el modo en que tiene el amor de crecer se alimenta de la verdad de nosotros mismos. O sea, cómo nosotros aprendemos a lo largo del tiempo a entregarnos a nosotros mismos y construimos una intimidad común. Esa intimidad, ese intus, ese interior, necesita una verdad. Obviamente existe el miedo a que esta verdad pueda separarlo, ¿no? Porque uno se construye una imagen que queremos reflejar ante la persona amada, pero esa imagen que reflejamos ante la persona amada, ¿somos nosotros mismos? ¿A quién ama la otra persona? ¿A la imagen que reflejamos o a nosotros mismos? ¿No? Sin embargo, quiero terminar diciendo que cada caso es particular.
Cada caso es particular. Lo que yo acabo de decir es una respuesta general. Y en el caso concreto habría que analizar muchos más datos, ¿no? No se puede generalizar un tema tan delicado. Muchas gracias, doctor. Una pregunta para la licenciada Sarita. ¿Cómo lograr una mejor comunicación si luego de varios años de casados, discusiones y problemas, no es fácil expresar los sentimientos a mi esposo? Es una pregunta bastante interesante y tendríamos que ver cuál ha sido la dinámica de todo este tiempo en el matrimonio, ¿no? Estos problemas, hasta qué nivel han llegado. Pero es probable que cuando una persona no puede abrirse con la otra, no puede establecer intimidad, hay muchas barreras. Entre ellas puede haber una situación traumática o puede haber también la falta de perdón. El primer paso para abrir nuestro corazón es perdonar. Y es la liberación precisamente de ese resentimiento por aquello que sucedió. Entonces, cuando nos disponemos y perdonamos, podemos comunicar qué es lo que necesitamos. Ese sería el primer paso. Número 2, de pronto comenzar a buscar también la iniciativa, porque la relación en un matrimonio es de dos. Pero me encantó lo que dijo el doctor César, ¿no? Decía que los dos tienen que crecer juntos, y si no están creciendo juntos, algo está pasando, hay una corresponsabilidad, y es ahí donde de pronto tienen que hacer una pausa, sentarse, dejar de ver el pasado, porque a veces en este intentar comunicar estamos mirando hacia atrás lo vivido, perdonar y comenzar a construir nuevas maneras de convivencia, nuevas maneras de comunicarse. El primer paso Muchas, es el perdón. muchas gracias, Sarita. Doctor César, un participante pide que por favor nuevamente dé el nombre del libro y pregunta si el amor es igual desde que se inicia la vida matrimonial o si va cambiando a lo largo del tiempo. Gracias, sí. El amor somos nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que preguntar, por ejemplo, cómo somos nosotros cuando hemos empezado ese navegar juntos. Probablemente iniciamos nuestra relación cuando éramos adolescentes, como fue mi caso, o ya un poquito más mayores, más maduros, en donde hemos visto con ojos distintos. Yo suelo decir que cada uno tiene su tiempo. O sea, el tiempo de cada uno es único. Y cuando uno toma la decisión de decir, este es mi marido, esta es mi mujer, esta es la persona, es el tiempo para ellos, ¿no? Y en ese momento empieza ese proceso de aprender a amarse. Pero se aman cuando tienen 20 años, van cambiando ellos no son los mismos cuando tienen 30, o sea, usted y yo, o sea, Javier, tú eres el mismo cuando has sido gestado, cuando eras adolescente, cuando eras joven, cuando eres adulto, ahora que eres un adulto ya un poco, digamos, maduro, y serás el mismo cuando seas anciano. Somos los mismos, pero las dinámicas que tenemos para comunicarnos van cambiando. No es lo mismo un niño de 3 años que le dice mamá te amo, que un joven de 27 que le dice mamá te amo. Los dos es la misma persona, pero el modo que tiene de comunicar, que no necesariamente es verbal, porque la parte verbal es, digamos, la dinámica más limitada de la expresión del amor. O sea, el amor es mucho más, se expresa con hechos. Obras son amores, ¿no? Y entonces a lo largo del tiempo nosotros vamos cambiando y por lo tanto nuestro amor va cambiando. Somos los mismos, es el mismo amor, pero va cambiando. Entonces el amor es el mismo, pero tiene dinámicas distintas. En el caso de los cónyuges, a nivel sexual, ¿no? O sea, yo suelo decir a los alumnos, ¿no? En estos cursos que mencionaba, que una relación íntima de un matrimonio, de unos chicos recién casados, es muy buena y saludable y tiene unos modos concretos de manifestarse, digamos, a los 20 años, a los 25 años. Y tiene unos modos distintos de comunicarse a los 40, a los 50. ¿Cuál es mejor? No se puede decir. Es mejor aquella en la que más amor haya puesto cada uno en esa dinámica.
¿no? Obviamente, si vamos madurando a lo largo del tiempo, vamos aprendiendo a amar mejor. Y es donde aparece la ternura. O sea, la mano, el cuerpo tiene una potencia de amar increíble en el ser humano. O sea, la caricia de una madre con su hijo, o sea, comunica potencialmente un universo de amor en ese contacto, ¿no? Entonces, es un misterio. Amar es un misterio. Juan Pablo II decía es inefable, pero el ser humano tiene inteligencia y razón para usarla para poder aprender a amar mejor, ¿no? Con sus errores. Somos imperfectos, nadie es ejemplo de nadie. Cada matrimonio es único. Y es que eso es lo extraordinario. Cada matrimonio que es fundado renueva esa unión conyugal natural que puede darse y enriquece a la sociedad, etc. O sea, el amor es el mismo, tiene dinámicas distintas, porque el amor, en definitiva, es el entregarse de las personas en el tiempo. Y las personas vamos cambiando en el tiempo, ¿no? Muchas gracias, doctor César. Uno de los Perdón, participantes... luego les paso el nombre por chat del libro, ¿sí? Muchas gracias, doctor César. Uno de los participantes que sigue el conversatorio por Facebook tiene una pregunta para la licenciada Sarita. ¿Cómo remediar lo que los padres hacemos cuando discutimos frente a nuestros hijos? Qué interesante esta pregunta. Es una realidad bastante compleja cuando los papás discuten, ¿no?, frente a los hijos. Definitivamente van generando en ellos la sensación de inestabilidad. En mi centro de trabajo hemos recibido a niños que muchas veces comienzan a tener incluso complicaciones de atención, de concentración, de memoria, para relacionarse precisamente por las discusiones. ¿Cómo remediarlo? ¿Qué es lo que hacen, lo que se hace usualmente? Por lo general es la pareja en su intimidad soluciona sus problemas, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que dejan a un niño inquieto. Y muchas veces con la idea de que los papás se pueden separar, que se va a quedar solo, que no lo quieren, hasta un niño culpable, ¿no? Un hijo culpable. Entonces lo que tenemos que hacer es remediarlo en la pareja y a su vez los dos padres también tener un diálogo con el niño. Y que él pueda ver ese perdón, ese pedirse perdón, ese volver, vamos a reiniciarnos, vamos a buscar soluciones, vamos a que esto no va a volver a ocurrir, vamos a ver cómo de pronto afrontamos diferente, o sabes qué, admitir que yo me he equivocado. Entonces, cuando los hijos ven a sus padres como humanos, cuando los ven capaces de cometer errores y de remediarlo, definitivamente son hijos que van a honrarlos y que los van a amar de una manera mucho más grande. Muchas gracias, licenciada. Si me permites tomar las últimas palabras de Sarita, que son muy importantes. Muy importante lo último que ha dicho, ¿no? Es decir, que los hijos nos vean como somos. Somos imperfectos, nos equivocamos. Y imagínate que el padre le dice a hijo, me equivoqué con tu mamá. Perdóname por el mal ejemplo que te he dado. Eso forma al hijo más que cualquier lección del mundo. Pero además que vea coherencia en el comportamiento del padre, que vea que pide perdón a la mamá, o la mamá al papá, o sea, ¿no? Porque digamos, en el barco vamos dos al mando del barco, ¿no? Pedir perdón y que nos vean que somos imperfectos y que sabemos a pedir perdón, porque no se forma dando una clase al hijo, se forma dando el ejemplo al hijo, ¿no? Gracias, Sarita. Muy cierto, muy cierto. Lamentablemente el tiempo siempre nos juega la mala pasada de dejar algunas preguntas ahí en el tintero, pero sí, doctor César, en un minuto, si nos pueda comentar en este proceso de amar, ¿qué rol juega el buen humor, el perdón, el pasar por alto ciertas cosas, la madurez? Es fundamental. O sea, el amor y el perdón son dos caras de una misma moneda, ¿no? No se puede amar sin perdonar. ¿Por qué? Porque los amantes no son perfectos, luego cometen errores. Es decir, él y ella no son perfectos, se van a equivocar.
Y lo primero que hay que tener en cuenta es precisamente esa posibilidad, no de que la persona amada se equivoque, sino de que yo me equivoque en primer lugar. O sea, yo puedo estar equivocado, porque la mayor parte de los problemas en el matrimonio lo tenemos en la cabeza. O sea, no es el problema real, es cómo dimensionamos el problema. Muchas veces cuando nos pasa el enojo y nos damos cuenta, oye, pero ¿sobre qué estamos discutiendo? Y a veces no estamos discutiendo sobre el tema, sino seguimos discutiendo porque yo quiero ganarte a ti, no por el problema que empezamos la discusión. Es por eso que es importantísimo el buen humor. Pero el buen humor, y con eso termino porque si no Gloria me va a matar, el buen humor aprendiendo a reírse de uno mismo. De uno mismo hay que aprender a reírse, ese es el secreto. Gracias. Muchas gracias al doctor César, a la licenciada Sarita Oliden. Han quedado algunas preguntas, igual se las haremos llegar a los panelistas porque esto ayuda a la investigación que se realiza desde el Instituto de Ciencias para la Familia. Les agradecemos su tiempo y atención. Cedo ahora la palabra a la magíster Gloria Huarcaya. Muchas gracias. Gracias, Javier, César, Sarita. No te preocupes, César, no te voy a matar. Bueno, solamente sí les voy a robar unos minutos a todas las más de 90 personas que siguen conectadas con nosotros para explicarles brevemente qué consiste la maestría. Bueno, primero que nada quería rescatar un poco todos los grandes consejos que nos han dado, ¿no? El tener una actitud optimista, realista también, ¿no? De que las expectativas pues pueden ser defraudadas, pero que por encima de eso está la humildad, ¿no? El saber pedir perdón, el respeto, ese mapa tan completo, Sarita, que nos mostraste, ¿no? Para evaluar cómo está nuestro matrimonio después de 10 años, cuando ya bastante agua ha corrido bajo el puente. Y bueno, a todos les animamos siempre pues a revitalizar su vínculo conyugal, porque de eso depende no solamente la felicidad individual propia de cada uno, sino la de toda su familia, ¿no? La unión conyugal es la fuente de unión de toda la familia. Bien, entonces brevemente les quería compartir datos básicos de la maestría en matrimonio y familia, cuya segunda edición arranca en abril y justamente en este momento tenemos la convocatoria abierta. Ustedes pueden ingresar a esta página matrimonioyfamilia.pe, dejar sus datos para nosotros poder comunicarnos con ustedes directamente, ¿no? Estamos formando una red de profesionales como Sarita, como Javier, como los egresados de la primera promoción que están dispuestos a renovar la cultura y sus raíces, dispuestos a fortalecer la familia, dispuestos a ayudar a tantos matrimonios que necesitan consejo, terapia, primeros auxilios psicológicos o simplemente algunas pautas, ¿no? Para reconducir ciertas conductas que son fáciles y verdaderamente está a nuestro alcance poderlos ayudar. Bien, el programa dura 20 meses de estudio, empieza ahora, ya muy próximo, en abril de este año. La modalidad es semipresencial. Si es que hay condiciones sanitarias, tendremos clases presenciales en agosto, 3 días, y en diciembre otros 3 días en diferentes campus, en Piura y en Lima. De esta manera brindamos la posibilidad de que personas de todo el país se puedan inscribir en la MMF y puedan asistir a las clases del campus que más le queda cercano. Reitero que depende de que haya las condiciones sanitarias, ¿no? Por lo pronto, ante la extensión de la emergencia sanitaria hasta septiembre, no tendríamos clases en agosto y para el año 2021 solo tendríamos los días de diciembre. Bien, para la inversión del programa, sé que en estos momentos puede haber dificultades económicas, pero tenemos una variedad de descuentos y beneficios especiales a los que ustedes podrían acceder. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, las clases en línea son cada 15 días, los sábados por la tarde, y las clases presenciales, siempre que haya condiciones, cada 4 meses. ¿Cuáles son las razones por estudiar la MMF? Bueno, primero que nosotros estamos profundizando con rigor académico,
¿no? En las dos realidades de humanización por excelencia, como son el matrimonio y la familia. ¿Por qué son de humanización por excelencia? Pues es allí donde el ser humano se vuelve persona, donde deja de ser uno más de la especie para convertirse en una persona, justamente porque es el nicho del amor incondicional. Con esto lo que pretendemos es preparar profesionales que tengan una formación sólida, y de esa manera estos profesionales puedan tener un impacto social inmediato, ayudando al fortalecimiento de las familias y matrimonios de su entorno. El ICF cuenta con más de 15 años de experiencia docente, de investigación y de divulgación científica. Bueno, la Universidad de Piura también tiene más de 50 años de trayectoria académica. La modalidad semipresencial pues facilita el estudio flexible de cada uno de ustedes, facilita que ustedes se organicen en casa y los traslados en realidad son mínimos. Y por supuesto el claustro de la MMF tiene calidad garantizada, el 70% del claustro cuenta con un doctorado. Bueno, ¿quiénes pueden llevar la MMF? En general, todos los profesionales que se encuentren motivados, ¿no?, a aportar con su labor profesional al fortalecimiento de las familias. Principalmente, bueno, profesores de colegios, universidades, consejeros, orientadores familiares, psicólogos, terapeutas, profesionales de la salud, abogados, funcionarios del sector público o privado, empresarios, gestores del talento humano, asistentes sociales, comunicadores o profesionales vinculados a las áreas de responsabilidad social y, por supuesto, padres y madres de familia con bachillerato o con título universitario que deseen formarse para también guiar mejor a su familia, ¿no?, para estar más empoderados en su rol de educar a sus hijos. Bien, ¿cuál es la malla curricular? En realidad son varias asignaturas con más de 20 cursos que ofrecen un enfoque interdisciplinar, ¿no?, de las realidades familiares, además con un marcado acento humanista, ¿no? Nuestra base teórica es la antropología trascendental y desde esa base de entender a la persona como un ser creado para el amor, ¿no?, que se realiza en el amor humano a través de sus múltiples manifestaciones, ¿no?, que se perfecciona en el amor, pues desde esta base se estudian las realidades familiares, con cursos que tienen que ver con ciencias básicas o humanidades, ciencias sociales, jurídicas y políticas, ciencias psicológicas y médicas, comunicación y artes, y también asignaturas de investigación. Acabando el primer año de sus estudios, ustedes presentarán un proyecto de investigación y durante el segundo año contarán con herramientas, ¿no?, con clases y también con asesoramiento para desarrollar su tesis o su trabajo de investigación. Bien, ¿qué significa modalidad semipresencial? Bueno, que la mayor parte del contenido, el 70% es virtual y solamente un 30% es presencial. Por el momento mantenemos la modalidad semipresencial porque esto es lo que tenemos aprobado por SUNEDO y además porque nos interesa tener ese contacto cercano con nuestros alumnos, conocernos y que ellos tengan también una relación cercana entre ellos y con sus profesores, ¿no? Bueno, la variedad de metodologías de aprendizaje es amplia y algo que sí quisiera destacar es que tenemos publicaciones propias, ¿no? Que hay libros que ha publicado el ICF que forman parte de los manuales de la asignatura. Si ustedes se matriculan, de hecho van a recibir 3 libros de regalo como parte del paquete de lo que deben estudiar. Bueno, la plana docente, la mayoría somos profesores de la UDEP, de la Universidad de Piura, y también nos acompañan en el claustro 3 profesores seniors, como son el profesor Pedro Juan Viladrit, ¿no?, un gran maestro, mentor en el ICF, la profesora Blanca Castilla de Cortázar y la doctora Natalia López Moratala. Con ellos estamos publicando y seguiremos publicando nuevos libros, siempre con el afán
de tener un cuerpo teórico robusto, ¿no? Que sea capaz de salvaguardarnos ante cualquier relativismo cultural que tanto daño está haciendo al matrimonio y a la familia. Bueno, las salidas laborales también son variadas, pero principalmente yo creo que el primer impacto que tiene la MMF en quienes estudian esta maestría es tener un efecto a nivel personal de interpelación, ¿no? Porque descubrir esa riqueza de los amores íntimos con sus propios claros oscuros, ¿no? Como bien sabemos, pues nos interpela una pregunta, ¿no? ¿Y yo qué tal estoy haciendo de cumpliendo con mi identidad de madre, de padre, de esposa, de hijo? Entonces, bueno, ese primer efecto personal creo que siempre es muy positivo, ¿no? Entonces, además ustedes tendrán nuevas capacidades o competencias para desempeñarse en el campo de la tutoría de niños y adolescentes, de jóvenes. Algunos tal vez quisieran entrar en el campo de las políticas familiares, otros en el diseño de escuelas para padres, en iniciativas personales destinadas al fortalecimiento de las familias, en la investigación también, en la orientación, la consejería, el acompañamiento familiar, que es tan importante para poder ayudar a prevenir conflictos y ayudar a resolver crisis si es que las tuvieran. Bueno, ahí están los datos de contacto de Patricia Agüero para quienes estén interesados en llevar el programa en Campus Piura, y de Fátima Mendoza para quienes deseen estudiar en Campus Lima. Bueno, la página para que nos contacten es matrimonioyfamilia.pe. Entonces creo que he sido exacta con el tiempo. En verdad que les agradezco a todos por su atención, y especialmente pues a Javier, a César y a Sarita, quienes generosamente nos han acompañado y ayudándonos, ¿no? Mutuamente a mejorar nuestras relaciones matrimoniales. Gracias, les doy la palabra apenas un minuto para que cada uno se despida. Sarita, adelante. Muchas gracias, doctor Chinguel. Quiero agradecer a la directora Gloria Huarcaya por esta oportunidad de poder contribuir. Para mí es un gozo poder dejar una semilla, poder dar frutos después de este periodo de crecimiento personal en la maestría. Me siento muy orgullosa de ser parte de ella y muy comprometida con poner al servicio de todas las familias los conocimientos y sobre todo este crecimiento personal que definitivamente ha cambiado mucho mis perspectivas que tenía sobre algunos temas. Muchas gracias, y ha sido también un placer y un honor estar junto al profesor Chinguel. El honor es mío. No, agradecer también, Gloria, por la invitación. Simplemente terminar quizá diciendo una idea general, que muchas veces pensamos que lo que nos ocurre solo nos ocurre a nosotros mismos, ¿no? Y los problemas en el matrimonio luego suelen ser normalmente muy comunes, y podemos ayudarnos entre matrimonios. Esta maestría lo que hace es a eso, que tiene ya de por sí una importancia muy grande, darle un enfoque científico, es decir, comprender el por qué sucede eso, ¿no? Y esto puede ayudar a un abogado, a un docente, a un investigador, ¿no? Entonces, es un enfoque realmente novedoso. A mí como ingeniero, yo me dedico a la ingeniería, para mí ha sido una novedad espectacular, ¿no? Es como encender la luz en un cuarto oscuro, ¿no? Y por eso yo los invito mucho a mirar como una posibilidad de realizar estos estudios. Gracias. Javier, tu despedida. Muchas gracias. Simplemente manifestar mi agradecimiento y decirles a todos los participantes que si han disfrutado de esta hora y media, no saben la experiencia que es vivir la maestría durante los 2 años. Tienen la información, anímense y los esperamos con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches.